Hizo David también casas para sí en la ciudad de David, y arregló un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Entonces dijo David: el arca de Dios no debe de ser llevada sino por los levitas, porque porque a ellos ha elegido Jehová, para que lleven el arca de Jehová y decidan perpetuamente. Y congregó David a todo Israel en Jerusalén, para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual había preparado. Reinó también David a los hijos de Aarón y a los levitas, gracias, y de los hijos de Coat, Uriel el principal y de sus hermanos 120, y de los hijos de Merari, Asaías el principal y sus hermanos 220, de los hijos de Gerson, Joel el principal y sus hermanos 130, de los hijos de Elisafán, Semaías el principal y sus hermanos 200, de los hijos de Hebrón, Eliel el principal y sus hermanos 80, de los hijos de Uziel, Aminadab el principal y sus hermanos 112, y llamó David a los sacerdotes Sadoc y Abatar, y a los levitas, Uriel, Asaías, Joel, Semalías, Eliel y Aminadab, y les dijo: vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Pues por no haberlo hecho así vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros, en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Bueno, hasta ahí la palabra del Señor el día de hoy. Vamos a ver qué mensaje nos da el Señor a través de esto que hemos leído. Bueno, recordemos un poquito en la primera parte, en el versículo 1, que nuevamente David siente la necesidad de llevar el arca de Dios a un lugar, y dice la palabra del Señor que le levanta una tienda para esto. Recordemos que ya el tabernáculo de Moisés, por alguna razón, ya no estaba, ya no existía. Sin embargo, vemos nuevamente el anhelo de David de llevar el arca a una tienda específicamente para esto. Un paréntesis de todo lo que vamos a ver en esta mañana. Me parece muy, muy bonito ver cómo el corazón de David ardía realmente por hacer algo para Dios. Él buscaba la forma, buscaba siempre llevar el arca a un lugar, levantar una tienda. De hecho, de él fue la idea de hacer el templo, no fue de Salomón. Y si Dios le hubiera permitido, David lo hubiera construido. Él fue el que reunió todo el oro, la plata para hacerlo, la madera. Sin embargo, pues Dios le dijo que no, que lo iba a hacer su hijo, por cuanto él había derramado mucha sangre. Pero miremos cómo el corazón de David era un corazón que realmente ardía por hacer algo para Dios y por hacerlo de una forma sincera. Qué profundo amor que sentía David por Dios, a pesar de que no era un hombre perfecto, pero su gran, inmenso amor lo llevaba a estar siempre pensando qué hacer, de qué forma puedo yo servir a Dios o dar a Dios. Me parece una enseñanza personal muy buena, muy hermosa, porque creo que en estos tiempos donde todos pensamos o vivimos en una época muy egoísta, muy ensimismada, donde la gente piensa en ellos mismos, en levantar sus propias casas, en tener sus propios, todo para sí, pero ¿cuánto pensamos en levantar algo para el Señor? ¿Cuánto pensamos nosotros en ofrecer algo a Dios? Y una muy buena lección que debemos nosotros tomar de David, nuestro padre, es entender que estamos llamados también nosotros a levantar en este tiempo casas para Dios. Ahora, cuando me refiero a casas para Dios, no solo me refiero a que nuestras familias le sirvan al Señor, sino a nuestras iglesias. Nuestras iglesias son las casas que el Señor quiere en este tiempo. Nuestras iglesias tienen que ser congregaciones fuertes, congregaciones que glorifiquen al Señor, congregaciones que adoren al Señor. Y muchas veces esto solo se considera como un trabajo del pastor. Y quiero decirles que este es un trabajo de todo el pueblo. Por eso vemos a continuación que David comienza a reunir a los levitas, a los sacerdotes y a los principales padres de familia. En este tiempo, yo quiero invitarles, querida familia, que todos pongamos el hombro, no solamente el pastor o la pastora o el equipo pastoral o los líderes, somos todos. La iglesia no le pertenece a un hombre o a una mujer o una pareja, le pertenece a todo el pueblo. Le pertenece primero al Señor, pero de allí toda la congregación es parte de una familia de la fe. Ya se están dando, lastimosamente, pues llega el tiempo donde estamos mirando que muchos de los pastores, de los líderes,
antiguos están yendo a la presencia de Dios. Y la congregación, ¿con quién queda? Queda a cargo de los líderes, queda a cargo de uno o dos o un equipo de líderes. Por eso la congregación no le pertenece a un pastor, le pertenece al Señor. Por eso yo quiero invitarles a que nosotros nos propongamos eh, llevar nuestra congregación a un nivel diferente, que cada uno se proponga en su corazón dar lo mejor de sí para Dios y para la casa que estamos construyendo para nuestro Señor. Siguiendo con la lectura bíblica, en el pasaje 2 dice David, que el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque ellos ha elegido el Señor para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. Hago otro paréntesis. Recordemos que David ya había pasado una experiencia muy dura, muy amarga, y era el haber hecho un intento, el primer intento para que el arca sea trasladada de un lugar a otro, y en ese momento donde había mucho júbilo, había mucha alegría, habían hecho un tiempo de alabanzas espectacular. Usa se tropieza, o el arca se tropieza, perdón, y pone su mano para tratar de detener que el arca no se caiga, inmediatamente cayó muerto. Y David entiende la lección de que no podía transportar el arca de la forma que él quería, que había un método bíblico, que el Señor lo había dicho en su palabra a través de Moisés hacía muchos años. Había un equipo que tenía que ser preparado, había una forma, no podía él volver a cometer el mismo error. Vemos cómo David era un hombre que en esa parte tenía una profunda sabiduría. Él entendía que no podía tomar a ligero lo que Dios le decía, que no podía tomar él de la forma o no podía tomar decisiones de la manera que a él le parecía. Tenía que buscar el consejo de Dios, de la palabra del Señor para hacer las cosas de acuerdo a la voluntad de Dios. Un punto muy importante aquí es que tanto hemos aprendido de nuestros errores. A veces en la vida tropezamos varias veces con la misma piedra. Y es porque no entendemos que hay cosas que Dios no va a respaldar, que Dios no cambia, que Dios permanece para siempre y su voluntad es firme. Y en este caso, pues David entiende esto, que tenía que cambiar la forma como fue transportada el arca, y congrega David nuevamente a todo Israel para pasar el arca de Jehová al lugar que él había preparado. Ya no se habla de alabanzas, o notemos que ya no lo habla de alabanzas. Parece que fue algo diferente, mucho más solemne, tal vez mucho más tranquilo, pero yo sí considero que hay un elemento que le puso en esta ocasión, y es una profunda reverencia, una total santidad, porque era la presencia misma del Señor la que se encontraba en esa arca. Y les dice en el versículo 12 algo que quisiera invitarles, que lo subrayemos. Les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad del arca de Jehová Dios de Israel al lugar que le he preparado. Bueno, si estuviéramos de forma personal, les dijera, levantemos la mano, y aún, bueno, no voy a verte, pero sí te quiero invitar que levantes tu mano en esta mañana. Si tú eres las personas que está orando para que tus hijos le sirvan a Dios. Mi esposo y yo estamos levantando la mano, y hasta el Quique está levantando la mano. Quique es nuestro gato. Yo creo que todos queremos que nuestros hijos le sirvan a Dios. Y bueno, posiblemente todos estemos orando por eso. Y si tú estás orando por eso, yo quiero invitarte que veas este pasaje como un mandamiento de Dios para tu vida, porque dice el Señor, vosotros que sois los principales padres de familia de los levitas. Es decir, tú estás pidiendo al Señor que tu descendencia le sirva al Señor. Este pasaje explica que si nosotros queremos que nuestros hijos les sirvan al Señor, nosotros entonces somos los padres principales de nuestras familias, y debemos de santificarnos primero nosotros. Debemos de santificarnos nosotros antes que nuestros hijos. Muchas veces le decimos, Señor, oramos a Dios por nuestros hijos. Y creo que eso es un instinto natural y normal en todos nosotros. Pero ¿qué tanto nosotros estamos pidiéndole a Dios primero que nos santifique? Santificarse es apartarse. Santificarse es recordar que el Señor nos ha apartado para Él.
tú y yo somos santificados por la sangre de Jesucristo, somos apartados de todo mal por la sangre de Jesús. Por eso el acto de santificarse en la antigüedad consistía en una serie de ritos, bañarse, perdón, hacer un sacrificio de un animal para el perdón, la remisión de pecados. Bueno, una serie de cosas, vestir una vestimenta especial en el caso de los levitas o sacerdotes. Pero ahora en este tiempo nosotros ya somos santificados por la sangre de Cristo. Entonces, ¿cómo podemos santificarnos? Yo creo, yo pienso que la mejor forma de santificarnos es confesar nuestros pecados nuevamente al Señor y pedirle perdón a Él. Bañarnos emocionalmente, espiritualmente, emocionalmente y pedirle a Dios que perdone nuestras faltas y con una sencillez y humildad total y absoluta de Dios acercarnos a Él y pedirle que Él nos limpie, que Él nos santifique nuevamente, que Él nos purifique de todo aquello que no le agrada. Pero tenemos que hacerlo primero nosotros, antes que nuestros hijos. Si queremos ver hijos santos, pues tenemos nosotros que ser padres que vivan una santidad delante de Dios. Luego, después de esto, pues la presencia de Dios se va a manifestar a través del arca nuevamente. Y miren la reflexión que hace el rey David, pues por no haberlo, versículo 13, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no le buscamos según su ordenanza. Este accidente que ocurrió unos pasajes atrás, marcaron el corazón de David y estoy seguro que marcaron el corazón del pueblo, porque se dieron cuenta que Dios hablaba en serio, de que Dios no estaba bromeando. Y yo quiero invitarte, familia, que pienses por un momento, piensa por un momento si conoces personas cristianas que han tomado malas decisiones en su vida y que han visto la retribución debida a su extravío en este tiempo. A veces en nuestro entorno, alrededor nuestro, o a veces hasta en la misma iglesia, uno ve personajes que empezaron bien, pero que luego terminan alejándose del Señor. Y tarde o temprano, uno ve lo que pasa con ellos. Uno ve las consecuencias, separaciones, problemas con los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Es importante que nosotros aprendamos no solo de las lecciones personales, que son las que más nos enseñan, sino de aquellos sucesos que ocurren alrededor nuestro. Muchos casos donde uno ve cómo afectó sus malas decisiones a la familia, qué tan duro fue. Es importante que nosotros aprendamos de las lecciones que le pasan a otros también y que nos llenemos de temor, porque ese mismo Dios que tomó la iniciativa de disciplinar a un hijo o a un hermano en la fe, pues también lo puede hacer con nosotros. El rey David lo entendió y por eso pues él le dijo al pueblo, recordemos lo que pasó. Por no haberlo hecho así, la primera vez, el Señor nos quebrantó. El Señor lo hizo. Pero no lo culpó a Dios. No dijo, es que el Señor lo hizo simplemente. No, él entendió que fue porque no le buscamos según su ordenanza. O sea, no obedecimos su palabra, no obedecimos lo que él, en la forma como él lo quería. Y así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra del Señor. Creo que la lección más importante que pudo haber aprendido David, es cuando dio las instrucciones específicas, es de sabio seguirla con precisión. Te la repito, cuando Dios da instrucciones específicas, es de sabios seguirlas con precisión. Esta vez David veló que los levitas llevaran el arca de la forma como Dios lo había dictaminado, y tal vez muchas veces no entendamos completamente las razones que están detrás de las instrucciones de Dios, pero pues sabemos que la sabiduría y el juicio de Dios son infalibles. Si Dios lo dice de esa forma, a veces no necesitamos comprender a Dios. Yo creo que ese es el error más común que cometemos los seres humanos, tratar de comprender sus instrucciones. Y a veces no la entendemos, a veces no vamos a comprender todo lo que el Señor, por qué lo dice, por qué de esa forma. Pero pues si Dios lo dice y está en su palabra, muchas veces puede ser que no lo entienda, pero la verdadera fe no se prueba en que yo entienda o no. La verdadera fe se prueba en que yo lo obedezca a pesar de que no entienda. Así que este hecho nos da
una razón importante para poder nosotros descubrir o recordar que el hecho de no entender no nos da la libertad para desobedecer a Dios. El hecho de no entender no nos da la libertad para desobedecer a Dios. Así que, querida familia, yo quiero invitarte que en esta mañana le pidamos a Dios que Él primero nos revista de su santidad, que Él primero nos llene de su presencia y que Él nos permita caminar, pues como en este caso el pasaje que acabamos de leer, como los levitas, en santidad, con respeto, con reverencia, con profunda gratitud, con profundo amor, pero sobre todo comprendiendo que nosotros como principales padres de nuestras familias estamos llamados a santificarlos primero, a no cometer los mismos errores y no necesariamente debemos de entender a Dios para obedecer. Quiero darle las gracias y pues quisiera, si alguno de ustedes también quisiera compartir